¿Qué tal, chicos? Los saluda su profesor Héctor del curso de física para el aula de secundaria. El día de hoy veremos un tema muy particular, ¿sí? Para el curso de física. Veremos el tema de método científico, ¿de acuerdo? Este método científico se aplica en distintas áreas, ¿ok? No solamente en física. Lo irán viendo respectivamente, ¿ok? Con sus profesores en cada curso que se les vaya dando. Ok, veamos lo que es el marco teórico. El conocimiento que una persona tiene respecto a un hecho o un fenómeno puede ser de carácter científico o empírico, ¿ok? Claro, porque el conocimiento se aprende de dos maneras. Un conocimiento es científico, cuando tú realizas estudios superiores, ¿ok? Un ejemplo. Y el conocimiento empírico, cuando lo haces de manera repetitiva y mediante años de experiencia, ¿ok? Vas aprendiéndolo y vas perfeccionándolo, ¿de acuerdo? Pero usualmente, para estar en armonía, ¿ok? Es recomendable tener ambos conocimientos, tanto el científico como el empírico, ¿de acuerdo? Veamos un poco el concepto de cada uno de ellos. Veamos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, como les había mencionado, se adquiere por medio de la experiencia, a través de los sentidos o repetición constante de algún hecho o actividad, sin ningún razonamiento elaborado. ¿Ven? Sin ningún razonamiento elaborado. Quiere decir que lo haces porque lo ves cómo lo hace otra persona. ¿Ok? Algunos ejemplos que tenemos son caminar, comer, dormir, ¿cierto? Los conceptos empíricos o el conocimiento empírico son muy, pero muy imprecisos e inciertos, ¿ok? De acuerdo, veamos lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico, a diferencia del conocimiento empírico, se adquiere a través de pasos metódicos y reflexivos que nos conducen a conocer el porqué de los hechos, el porqué de cada cosa, el porqué pasa, ¿ok? Se establece a través de la relación causa y efecto. Por ejemplo, el conocimiento de sumar, utilizar la tabla periódica, ¿no? Explicación del por qué flotan los barcos. La ley de la gravitación universal son conocimientos científicos. Sumar no lo haces de forma empírica, lo haces porque aprendiste, porque alguien te enseñó a hacerlo y tuviste que estudiarlo para poder aprenderlo, ¿ok? De igual manera la tabla periódica, que es muy usada en química. La tabla periódica son un montón de elementos que lo vas aprendiendo conforme vas estudiando cada uno de ellos, ¿ok? La explicación del por qué flotan los barcos es una aplicación muy, muy, muy extensa que no vamos a entrar mucho en eso, ¿ok? Y la ley de la gravitación universal, que es la que, bueno, descubrió Newton, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Listo. Veamos el método. El método significa hacer o proceder en forma ordenada y sistemática, ¿sí? De acuerdo a ciertas normas o principios. El científico es un hombre de ciencia que es un hombre inteligente, por así decirlo, ¿ok? Capaz de avanzar la ciencia. Los científicos son personas que se dedican al estudio de la naturaleza, trabajan pacientemente y con mucho rigor, observan, comprueban sus observaciones, las comparan con las observaciones de otros sabios o científicos, realizan experimentos y buscan explicaciones a todo lo que observan o los rodea, ¿sí? Esta forma de trabajar se le llama el método científico. Y hemos definido cada una de las palabras que tiene el método científico. Las características del método científico, ¿ok? Las características son que los hechos son su fuente mayor de información y respuesta. Es muy objetivo y muy exacto, ¿sí? Se atiene a reglas metodológicas, es sistemático y establece un orden o coherencia. Puede ser verificado por cualquier persona y o científico. Es autocorrectivo y progresivo, es decir, distingue lo verdadero de lo falso. ¿Sí? El método científico consta de una serie de pasos, etapas o fases, los que inician con la observación y terminan con los resultados finales o conclusiones. Claro, el método científico no se hace por hacer, tiene una serie de pasos a seguir o etapas. ¿Sí? La primera etapa, como nos mencionan, es la etapa de la observación y la última etapa es la que termina con los resultados finales y o conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver lo que son las etapas del método científico, ¿de acuerdo? Muy bien.
El paso número 1 es la observación, lo que ya les había mencionado. La observación es el punto de partida de toda investigación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos, asimismo describirlos y anotarlos. Luego, se plantea una serie de preguntas que buscan explicar cómo ocurren estos. Entonces, la observación desde el paso número 1 es ver el problema que está pasando en ese momento, ver qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Y a partir de ello, crearte el problema o crearte ciertas preguntas que las vas a responder en el siguiente paso, el cual es la formulación de las hipótesis. Las hipótesis son las respuestas, perdón, a las preguntas que te hiciste en el paso de observación. Veamos de qué trata. En esta etapa se formulan respuestas provisionales de los hechos observados y de sus posibles causas, que deben ser confirmadas a través de la experimentación. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que estas hipótesis son respuestas provisionales de los hechos observados. Quiere decir que son respuestas a los problemas o preguntas que tengamos en la etapa de observación. Pero esas hipótesis o esas respuestas no son del tanto ciertas, pues deben pasar a través de un proceso para recién ser confirmadas como verdaderas o falsas. Y ese proceso se le llama experimentación, que es el paso número 3. ¿Ok? Si se dan cuenta, todo tiene un orden, todo tiene una jerarquía. No puedes hacer el paso 3 sin haber hecho el paso 2. No puedes hacer el paso 2 sin haber hecho el paso 1. Y así consecutivamente. ¿Ok? Veamos qué es el paso número 3. Realiza múltiples experimentos reproduciendo varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Aquí se pueden realizar mediciones de las magnitudes físicas, ¿ok? Entonces, la experimentación es eh, hacer lo que has planteado, formulado en tu hipótesis, ¿ok? Y tienes que reproducirlo tantas veces como sean necesarias para poder confirmar tu hipótesis, ¿ok? En caso no sea cierto, dirás que tu hipótesis es incorrecta, ¿ok? Paso número 4. La emisión de las conclusiones. Ya estamos llegando al paso final. Permite comprobar si la hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Después de hacer la experimentación, vas a confirmar si tu hipótesis era correcta. Si en caso es correcta, tienes que dar una explicación científica a ese hecho o fenómeno observado. Si en caso es falsa, dirás que tu hipótesis es incorrecta y deberás formular otra hipótesis. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley científica en la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general se expresan matemáticamente. Y chicos, todo tiene que ver acerca de la matemática. ¿Ok? Veamos un ejemplo de aplicación del método científico en nuestra vida diaria. Por ejemplo, tenemos, imagina que te sientas en un sofá, ¿sí? Imagina que te sientas en un sofá. Dispuesto a ver un rato la televisión, pues estás cansado, obviamente. Y bueno, tú bajas tu control y presionas el botón del control remoto. ¿Y qué pasa? Debería encenderse. Pero hay un problema aquí en este enunciado. Dice que al presionar el botón del control remoto el televisor se enciende. Vas a repetir 3 veces, o sea, 3 veces vas a presionar el botón del control remoto y no va a encender. Entonces aquí vemos un problema. Y ese problema lo vamos a resolver a través del método científico. Muy bien. Primer paso, ¿cuál era? La observación. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que la tele no enciende. Es muy claro en este ejemplo. ¿Ok? Nuestra observación sería la tele no enciende. ¿A causa de qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la tele no enciende? Fácil. El control remoto no funciona. Pero pueden haber distintas hipótesis, ¿cierto? Veamos a la formulación de hipótesis. La hipótesis número 1 es las pilas están agotadas. Claro, puede ser un posible factor de que el control remoto no funcione, ¿cierto? Si mis pilas se acaban, obviamente el control remoto no va a funcionar. ¿Y cuál es mi segunda hipótesis? Que el control remoto se ha malogrado, se ha deteriorado, ¿ok? Y tenemos que comprar otro control remoto o reparar el que tenemos. Ahora vamos a ver la experimentación, ¿ok? La experimentación va a ser colocar pilas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué, profe,
hacemos la hipótesis 1, es decir, reemplazar las pilas, y ¿por qué no verificamos si el control remoto está malogrado? Fácil, chicos. Porque entre las dos hipótesis, si yo confirmo la hipótesis 1, quiere decir que la hipótesis 2 es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Sencillo. Porque si yo cambio las pilas, mira, la hipótesis 1 dice que las pilas están agotadas. Y yo, si mediante la experimentación cambio las pilas y la tele enciende, ¿ok? Cambio las pilas del control remoto, prendo la tele y enciende, quiere decir que el control remoto no está malogrado, por lo tanto la hipótesis 2 es falsa. Tiene que tratar de asimilar un poquito esos conceptos. Entonces, la solución va a ser colocar pilas nuevas. Vamos a hacer la predicción de los resultados. Si cambio las pilas, el control remoto deberá de encender. Caso contrario, diremos que el control remoto se ha malogrado, por lo cual la hipótesis 2 sería correcta y la hipótesis 1 sería falsa. Veamos el experimento. El experimento trata de justamente colocar unas pilas nuevas, quitar las pilas antiguas y poner nuevas, y presionar el botón del control remoto. En este caso, la tele enciende, por lo cual diremos en la conclusión que la hipótesis 1 es correcta, o se confirma la hipótesis 1. Si confirmamos la hipótesis 1, ¿qué les había dicho que pasaba con la hipótesis 2? Así es, la hipótesis 2 se vuelve falsa, ¿ok? Se rechaza, por así decirlo. Listo, chicos. Hasta aquí llegamos con el tema de método científico, y estos problemitas los resolveremos en la clase práctica que tengamos. Nos vemos y cuídense. Hasta luego.